Un escritor que cree que está en el ocaso de su vida, refugiado en una isla sin invierno, renuncia al periodismo político para refugiarse en la redacción de una nueva novela. Entre despidos laborales y la sombra de la muerte que él cree lo acecha, confunde el arte con un sustituto de la eternidad. Pero ¿es la escritura una redención o una huida del deber moral? Con esta pregunta nos quedamos para tratar de responderla luego de leer el artículo de Jaime Bailey que hace unas semanas ha escrito y que se titula Volar una cometa en invierno. Nunca es invierno en la isla en la que vivo hace 30 años. En rigor, nunca hace frío. Refresca un poco en el invierno presunto, teórico, pero no hace realmente frío. Hay solo dos estaciones en la isla bendita que me dio cobijo. Una, el verano, que dura medio año o poco más, de abril a octubre, con temperaturas sofocantes, abrasadoras, que incendian la piel, y con lluvias persistentes que todo lo inundan, y con amenazas de huracanes que arrastran la furia ciega de los dioses. Y otra, el invierno, que ya dije, es una ficción, una simulación o una impostura, unos meses de noviembre a marzo, en los que la temperatura baja como mucho a 15 o 14 grados centígrados. Y entonces casi todos nos escandalizamos, pasmados de frío, y sacamos los abrigos, las chalinas y las medias gruesas, quejándonos del clima encarnizado que de pronto se ensaña con nosotros, los consentidos habitantes de la isla. Estos días de diciembre son espléndidos para salir a caminar, porque desaparecen los mosquitos. Las lluvias se hacen infrecuentes y las casas se iluminan con graciosas decoraciones por las fiestas de fin de año. Sin embargo, son también días tristes para mí, porque no consigo olvidar a mi gata amada, que ahora reposa para siempre bajo el jardín de nuestra casa, y porque el canal de televisión en que trabajo ha despedido a decenas de empleados, unos compañeros de trabajo que son también mis amigos, unos colegas con quienes he compartido estudio durante años. Han sido cesados los ingenieros, los camarógrafos, los iluminadores, los técnicos de sonido, los operadores de video, la jefa de piso y hasta la señora de limpieza. Solo nos hemos salvado de la guillotina un editor y yo. Será difícil hacer el programa sin la presencia de los compañeros despedidos. Pero el canal está en crisis, ¿sí? Como es comprensible, los dueños y sus gerentes se ven en la penosa obligación de recortar los gastos para no seguir perdiendo dinero mes a mes. Mucho me temo que me queda poca vida al aire en ese canal de televisión en el que he fatigado el oficio de predicador, excitado de abundante cafeína durante casi 2 décadas. Por fortuna, he conseguido convertir una adversidad en una oportunidad para estar mejor. Los dueños y sus gerentes me dieron vacaciones forzadas no pagadas todo el mes de diciembre y me prometieron que en enero volveré al aire. Pero eso está por verse y todo es incierto en aquella televisora diezmada por la crisis. Entonces pensé que la mejor manera de sobreponerme a esa contrariedad era usando bien mi tiempo, volcándome apasionadamente a escribir una novela, una más, pues siempre hay una novela turbándome la cabeza. Por eso, desde el primer día de diciembre, en lugar de dirigirme a la televisión al final de la tarde, de traje y corbata, ya maquillado, me encierro ahora en mi estudio de trabajo. Ruego que no me interrumpan y me siento a escribir 3 o 4 horas. De pronto escribo en una zona luminosa, fecunda, una zona que es independiente del tiempo. Quiero decir, cuando escribo, me olvido de la impiadosa dictadura del tiempo. No miro el reloj, no hay pausas comerciales, no hay prisas ni apuros. Puedo escribir libremente,
hasta que el capítulo, si acaso, llegue a su fin de un modo que me parezca aceptable, decoroso. Recién entonces veo el reloj y son las 10 de la noche, hora en que solía terminar mi programa de televisión. Esas horas escribiendo como si la novela fuese una cometa de papel que echo a volar tensando apenas el hilo largo que la sujeta, imaginando un universo que puedo controlar y gobernar, cual dios menor, viendo desfilar a los personajes variopintos que habitan en mi cabeza, oyendo sus voces díscolas y libertinas, me permiten renacer, redimirme de las derrotas y tristezas de cada día, sanar el alma herida, darle un propósito a mi existencia y recordar que soy un escritor y no tan solo un figurante de la televisión. Me han hecho entonces un favor. Estas vacaciones forzadas de la televisión, que son un ensayo o un entrenamiento para la vida que está por emboscarme a la vuelta de la esquina, me han recordado que todavía soy un escritor y que soy más feliz cuando escribo mis cosas afiebradas que cuando salgo en la televisión hablando de política, un oficio tóxico, venenoso, que inauguré hace más de 40 años y que, me consta, se pudre bien pronto, se descompone enseguida. Las cosas que escribo aspiran a perdurar. Las que digo en la televisión, por las viles razones del dinero, se deshacen en el vasto universo de la irrelevancia tan pronto como gasto ese dinero. El arte es eterno, el periodismo es efímero. El arte, si vuela alto, eleva a la gente, la enaltece, la enriquece. Las noticias políticas la hunden en la desazón, la angustia, el pesimismo. El arte saca lo mejor de las personas, la política lo peor. Por eso cuando escribo, cuando trato de contar una historia bien contada, cuando presto mi voz a otras voces que habrán de sobrevivirme, luego me siento bien, me siento joven, me siento travieso y jodedor, me siento como me sentía cuando empecé a escribir mi primera novela a los 25 años, lejos de mi país de origen, un país que, según mi percepción acaso paranoica, lastraba o refrenaba aquellos primeros bríos creativos. En cambio, cuando estoy en la televisión y hablo de política, se refrescó la página, perdón. Retomo de acá. El arte es eterno, el periodismo efímero, el arte si vuela alto eleva a la gente, la enaltece, la enriquece, las noticias políticas la hunden en la desazón, la angustia y el pesimismo, el arte saca lo mejor de las personas, la política lo peor. Por eso cuando escribo, cuando trato de contar una historia bien contada, cuando presto mi voz a otras voces que habrán de sobrevivirme, luego me siento bien, me siento joven, me siento travieso y jodedor, me siento como me sentía cuando empecé a escribir mi primera novela a los 25 años, lejos de mi país de origen, un país que, según mi percepción acaso paranoica, lastraba o refrenaba aquellos primeros bríos creativos. En cambio, cuando voy a la televisión y hablo de política en el tono exasperado y sentencioso del profeta o del charlatán, luego me quedo triste, vacío, descorazonado, deprimido, porque las criaturas humanas que se disputan el poder en el mundo promiscuo y desalmado de la política suelen provocar miedo, cuando no espanto. No me va quedando ya mucho tiempo en el horizonte. Pronto cumpliré 60 años. No viajaré a ninguna parte ni haré fiesta, banquete, cuchipanda o sarao. Los cumpliré en la isla bendita, cenando discretamente en alguno de mis restaurantes favoritos y recordaré que, con suerte, me quedarán 8 o 10 años de vida plena, no más. Pienso que es mejor vivir así, como si fuera a morir a los 60,
y no asumiendo con ligereza que moriré después a los 80 o los 90. Entonces, al recordar que solo me quedan 10 años hasta el confín que alcanzo a avistar, ¿acaso seré capaz de elegir bien las cosas que quiero hacer en ese último tramo de mi existencia? No quiero perder el tiempo cuando me queda tan poco tiempo. No quiero hablar tanto de política, que ciertamente es una manera babosa de perder el tiempo. No quiero viajar tan a menudo, pues los viajes recortan mi expectativa de vida, dejándome exhausto y dependiente de más pastillas. No quiero postular a la presidencia del país, ni a una alcaldía menesterosa, ni a ningún congreso, gabinete ministerial, embajada, agregaduría cultural o secta de bienpensantes. No quiero producir películas ni series documentales. No quiero producir nada. No quiero participar en las reuniones de mi numerosa familia biológica, ni viajar con frecuencia a la ciudad del polvo y la niebla, la ciudad en que nací y no pude ser feliz. Lo que quiero estos últimos años es recordar que soy un escritor, celebrar que soy un escritor y escribir con la espléndida libertad de estos días de diciembre, sin pensar en ninguna otra cosa que no sea la trama de la novela, las intrigas de los personajes, sus dichos procaces o calenturientos, el triunfo definitivo de la ficción como una forma del paraíso sobre la realidad, como una dimensión chata y áspera del infierno mismo. Escribir, entonces, sin pensar en el dinero, sin mirar el reloj, sin apremios ni premuras, sin miedo a las almas pías que habrán de escandalizarse, con la serena y firme determinación de contar una historia bien contada que, cuando yo no esté, sea capaz de preservar, si acaso, un cierto poder hipnótico sobre el temerario lector que se asome a ella. Escribir, entonces, como si no fuera a morir nunca, sabiendo que moriré pronto. Bien, esta ha sido la crónica que nos ha regalado Jaime Bailey. Y yo quiero hacer algunas atingencias, algunos apuntes, que siempre son interesantes para, bueno, en este caso, darle un poquito de matiz también a la literatura de Jaime. Divido mi análisis, como siempre, en dos niveles o en dos dimensiones. El fondo, ¿m? El fondo, que tiene varias aristas, que tiene que ver con las decisiones del personaje principal y también, cómo no decirlo, la declive o decadencia moral del mismo. Hay una suerte de ausencia de compromiso social que se nota en el hecho de abandonar la televisión y a la política también. ¿Mm? Y de ambos elementos ha vivido durante los últimos 40 años, por dedicarse únicamente a la novela. Pero no lo hace como una decisión personal, lo hace como una elección que es en realidad fruto de la crisis del propio canal. Y como no, tal vez de repente, del hastío de hablar constantemente de política, de la que no puede desapegarse porque aún hoy, en su propio canal de YouTube, que en un inicio, según él mismo, estaba pensado para cosas un poco más personales y anecdóticas, sigue hablando de política. Él, Jaime, es un hombre que ama la política. Entonces, desapegarse de estos dos elementos que han sido parte de su carácter durante los últimos 40 o más de 40 años, en realidad refleja su individualismo, ¿no? Un individualismo moderno. Chesterton nos decía que el periodismo en realidad es un deber cívico, y aquí Jaime en realidad lo desprecia como efímero, negando su rol de denuncia y de servicio al bien común, que es al final el objeto de este oficio. Luego nuevamente Jaime vuelve a idolatrar al arte.
la considera eterna, pero, sin embargo, la reduce a un acto autorreferencial. Por ejemplo, Santo Tomás diría que el arte sin orientación a la verdad es sencillamente pura vanidad, un refugio narcisista. Luego vemos también en la redacción de Jaime un rechazo a la comunidad. En sí mismo, el hecho de vivir en una isla es precisamente vivir aislado. Aquí hay dos cosas, ¿no? Esa necesidad de vivir apartado y esa necesidad de vivir apartado también retóricamente hablando. Hay un desdén por su familia biológica y la isla en donde vive se transforma, se convierte en una suerte de burbuja autocomplaciente para él. Luego podemos notar, por ejemplo, que en esta parte del texto redunda Jaime en una especie de melancolía intrascendente, me explico. Hay una tristeza latente que todos podemos experimentar cuando se nos muere una mascota. Y es verdad, ¿no? Y también hay una tristeza que él en este caso tiene por su gata. Y también hay una tristeza por los despidos que hay dentro del canal. Sin embargo, C.S. Lewis, por ejemplo, decía que el dolor solo se redime si apunta a lo divino. Y aquí se estanca en lo mundano, en lo temporal, en lo anecdótico. O tal vez le sirve como excusa para sentirse menos frívolo. No podemos saber exactamente qué es lo que ocurre dentro de la mente y del corazón del autor. Luego tiene una obsesión por morir a los 70 o 60 años, y obviamente pues esto es un reflejo de la ausencia de fe que tiene Jaime. Castellani, el padre Leonardo Castellani, decía que la muerte sin Dios es un abismo, y el protagonista en este caso, Jaime, solo lo ve como un confín vacío. Luego la política, en su sentido más abyecto, sataniza la política e ignora que si estuviera bien orientada, y ese debería de ser el fin, sería una herramienta para el bien común, ¿no? Y Jaime más bien la ve como una toxina, como un tóxico, en vez de verla como una batalla moral que lo que quiere es el bien de la gente. Ahora, ¿no será que, por ejemplo, en el caso de Jaime, él disfraza el arte con hedonismo? Escribir sin pensar en el dinero, pero evadiendo responsabilidades familiares y sociales, es un egoísmo ilustrado. ¿Mm? Luego también hay una especie de feeling de falsa redención. La novela no sana su alma, es un placebo, pero él siente que sana su alma. Santo Tomás diría, por ejemplo, sin caridad las obras son metal que resuena. Tampoco hay, como eso lo hemos visto en varias historias del propio Jaime, tampoco hay una intención de metanoia, es decir, no hay un arrepentimiento ni una búsqueda del perdón con sus arraigos y con sus vínculos, sus errores, entre los cuales hay alienación, por un lado, y bastante, ¿no? El desdén con el que trata su propia ciudad natal, ¿no? Y su hedonismo se justifican para él como la libertad del escritor que siempre debe estar por encima de cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Y esto supone incluso su propia familia. Ahora, en términos de forma, la prosa de Jaime es una prosa poética en su descripción de la isla y la escritura carece de la ironía redentora de otros autores, ¿no? Es un monólogo del yo, se cierra en eso y no un diálogo de lo trascendente. Trabaja en torno de una suerte de narcisismo estructurado. O sea, explico. El texto gira en torno al yo del protagonista, sin personajes secundarios, sin conflicto moral real, porque todo lo que nos expone en este texto en realidad no encierra un conflicto moral real. No hay una situación que sea compleja. De hecho, lo rico del texto de Jaime es precisamente que jamás
se nutre de un problema real y sincero. Todo es frívolo y todo es superficial, pero redactado de tal manera que llega a sonar interesante. Hay un selfie literario acá, donde el mundo exterior es decorado. No hay una tensión ética tampoco, las decisiones no se juzgan, las buenas o malas decisiones no tienen ningún juicio, sino más bien se romantizan. Es una narrativa posmoderna, sin culpa de ningún tipo. El relato es un síntoma de la desesperación moderna, de la ansiedad moderna, un hombre que intercambia el bullicio de la política por el silencio de su estudio, creyendo que el arte realmente lo va a redimir, o que lo va a salvar, o que lo hará trascendente. Pero como advierte C.S. Lewis, por ejemplo, el que busca el cielo fuera de Dios acaba finalmente en el infierno. La isla, al final, que es una locación y que se vuelve un personaje también en la literatura de crónicas que tiene Jaime, no es en realidad un paraíso, es una celda en la que él prefiere autoexcluirse, donde el alma, sin fe ni comunidad, se consume en su propio espejo. La verdadera eternidad no se escribe, sino más bien se vive en gracia, sin importar el espacio físico. Muy bien, ese ha sido un poco el análisis que he podido extraer de la historia de Jaime, que no deja de ser interesante, porque es este juego del romanticismo que hace de su propio hedonismo y de su autorreferencialidad. Espero que les haya gustado este video. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.